Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la videotutoría del tema 4 sobre balance de situación o balance general y el estado de resultados, estado de actividades o de situación financiera, en donde vamos a explicar un poco cómo se componen estos estados financieros. Para eso lo vamos a hacer un poco más práctico, un poco más visual, sobre cómo es que se pueden ver estados financieros reales y asimismo aclararemos un poco la tarea que tenemos para este tema. Entonces, como hemos venido viendo en el curso, existen varias normas contables que nos permiten a nosotros dar una guía sobre cómo es que deben presentarse los estados financieros, qué es lo que debemos registrar, cómo se contabiliza cada uno de los elementos contables. Y hoy vamos a ver como el reporte final, o sea, todo el proceso contable que hemos aprendido hasta hoy finaliza en algo que se llama estados financieros. Estos estados financieros pueden ser individuales, pueden ser consolidados, o simplemente cuando una empresa no tiene subsidiarias se llama estado financiero, así como tal. Por ejemplo, una empresa que es dueña de tres empresas más puede presentar estados financieros individuales, es decir, una de cada una de las empresas, o un estado financiero consolidado o condensado. El condensado es un resumen del estado financiero, pero el consolidado es un estado financiero que involucra las cifras de todos. Entonces ahí se aplican algunas cosas que se llaman consolidación de estados financieros. Vamos a ver acá un ejemplo con esto que se llama estado financiero y opinión de auditores independientes, es decir, es un estado financiero auditado. La información auditada es por lo general pública. En este caso, el estado financiero que vamos a ver es del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Entonces vamos a partir del hecho de que ellos utilizan las normas internacionales de información financiera o NIF para preparar los estados financieros. Como pueden ver, los estados financieros siempre tienen una fecha, es decir, un periodo contable que hemos venido analizándolo. Y acá me indican que es un informe final, es decir, no hay informes intermedios que yo deba ver, sino que esta es la versión final del documento. ¿Por qué informe final? Porque probablemente a través del proceso de creación de estados financieros o del cierre contable, hubo la necesidad de aplicar algunos asientos de ajuste. Entonces, por eso se llama informe final, es decir, ya todos los ajustes o cambios se aplicaron y esta es la versión final. Inicialmente, bueno, viene como, por lo general ponen un índice, ¿verdad? La tabla de contenidos, donde me indican acá las páginas, ¿verdad? Y el nombre de los estados financieros. Ven que ellos tienen un estado financiero como tal, como colegio, y un estado financiero del fondo del subsidio. Es decir, ellos manejan, por decirlo así, como dos empresas, la del colegio per se y la del fondo de subsidio. Entonces ellos presentan dos estados financieros completamente separados, no los pueden consolidar porque este no depende de este. Es administrado, ambos son informes financieros revelados que son administrados por el Colegio de Contadores, pero no son uno solo, entonces no se pueden combinar, es decir, no se pueden consolidar. Y al final, en ambos vienen las notas a los estados financieros. Esto que ustedes ven al inicio se lo van a topar muchísimo en, en los estados financieros que son públicos. Por lo general, cuando son públicos, incluyen esto que se llama informes de auditores independientes, es decir, un auditor externo llega y hace revisión de los estados financieros, hace un examen que se llama auditoría. Esa auditoría está basada en algo que se llama normas internacionales de auditoría, que son procedimientos propios para aplicar por parte de un auditor que no son parte de este curso, y la revisión se hace con base en las normas internacionales de información financiera NIF, como pueden ver acá. Viene una sección de opinión, una fundamentación de opinión, es decir, en qué se basó el auditor para opinar, y finalmente
entrega comentarios adicionales sobre el trabajo que hizo el auditor. Como pueden ver acá, firma el auditor como contador público y le adjunta su firma y su sello. Vemos acá el primer estado financiero. Este se llama estado de situación financiera o bien, como vimos también en clase y en el material didáctico de estudio que tenemos, también se le conoce como balance general. Ese es como el nombre común. Vemos que empieza con el nombre de la empresa, es decir, el nombre de, en este caso, del Colegio de Contadores Públicos, eso siempre lo vamos a ver. Luego viene el nombre del estado que estamos viendo, estado de resultados, estado de cambio de patrimonio, el de flujo efectivo, en este caso se llama estado de situación financiera o balance general. Y acá podemos ver un resumen, bueno, vienen las fechas de qué fecha, es decir, están presentando estados financieros al 31 de diciembre del 2017 y 2018. Esto es algo muy importante. Si ustedes recuerdan, al inicio del curso, nosotros estudiamos algo que se llama principios contables. Dentro de ellos había uno que se llama el principio de la comparabilidad o bien el principio del periodo contable también. Esto lo que me permite a mí identificar es que yo debo ser capaz de comparar mis cifras financiero-contables de un periodo con el otro, ¿ok? Entonces, yo hice mi contabilidad en el año 2017 y ahora estoy haciendo mi contabilidad en el año 2018 y yo puedo comparar mi resultado financiero de un año con el otro, ¿ok? Esto me permite a mí tomar decisiones. Con esto retomamos prácticamente el concepto de contabilidad, que me permite a mí analizar la información para yo al final tomar decisiones. Ese es el fin primordial de la contabilidad. Y luego, justamente esto que estamos haciendo nosotros es el otro fin, mejor dicho, es el fin de crear estados financieros para que sean analizados por personas externas. Por lo general, el usuario del estado financiero son los dueños, los accionistas, los inversionistas, los acreedores, los proveedores, los bancos, las bolsas de valores, por ejemplo, una empresa que quiere cotizar en bolsa, eso que ustedes han escuchado tal vez que se llama Wall Street, o la Bolsa de Valores de Nueva York, o inclusive la Bolsa de Valores acá en Costa Rica. eh, por lo general, los estados financieros tienen que presentarse bajo las normas internacionales de información financiera y tienen que ser auditados. Entonces, para yo ser auditado necesito comparar, ¿ok? Necesito comparar eh, cifras para yo ver si se cumple el principio del negocio en marcha, es decir, si yo hago que la empresa realmente esté funcionando. Entonces vemos la clasificación normal que tenían los estados financieros, como hemos visto desde el tema uno. Primero clasifican los activos, luego viene el pasivo y de último incluye lo que son el patrimonio. En este caso, acá tenemos un elemento bastante curioso y es que nosotros acá no tenemos patrimonio. ¿Por qué? Porque resulta que el Colegio de Contadores Públicos no es una empresa que administra fondos propios. Es una empresa con fines públicos, es privado con fines públicos y que responde o que debe función a una ley de la República, ¿verdad? Que es la ley orgánica de su creación, la 1038, pero ellos, como no son empresa, ellos no tienen un, un rubro que se llama patrimonio. Es decir, ellos no son dueños de todo esto. No existe un dueño, sino que existe una junta directiva, comités asesores y demás grupos organizados, especialistas, según lo que indica la ley, que responden al ejercicio profesional del contador público autorizado y la contadora pública autorizada y lo que se hace es administrar fondos y otras actividades que le competen exclusivamente al ejercicio profesional. Entonces, acá vean justamente el ejemplo que traemos. No viene la sección del patrimonio.
viene una sección que se llama activos netos, es decir, el Colegio de Contadores Públicos no administra un patrimonio, administra un grupo de activos. ¿Ok? Entonces, veamos que viene la sección del activo corriente, el activo no corriente y el activo intangible. En las clases hemos estado viendo que en algunos casos no se llama activo intangible, sino que se llaman otros activos. Entonces, en algunos estados financieros se analizan así, como otros activos. Y vemos el activo corriente, que está compuesto por el efectivo y equivalentes de efectivo, que aquí se incluye algunas inversiones de corto plazo, la caja chica, el fondo o el fondo fijo, las cuentas de bancos, el dinero que tengan en efectivo, em, inclusive algunas cuentas por cobrar de muy corto plazo, pero vean que inclusive me están separando el efectivo y equivalentes de efectivo de las cuentas por cobrar. Algunas empresas, dependiendo del tipo de cuenta por cobrar, la juntan, pero realmente la cuenta por cobrar no es un efectivo ni tampoco equivalente de efectivo. Luego vienen cuentas por cobrar, vienen inventarios, instrumentos financieros propios, luego vienen los del fondo de subsidio. Entonces, hagamos una aclaración acá que los instrumentos financieros son inversiones. Luego viene el activo no corriente, que es conocido como activo fijo o activo de largo plazo. Antes se llamaban activos de largo plazo o activos fijos. Y acá viene la propiedad, la planta y el equipo. Como pueden ver, viene uno solo. Ellos no ponen eh, vehículo, terreno, eh, mobiliario, equipo de cómputo, sino que lo agrupan en uno solo como propiedad, planta y equipo. Y luego vienen los activos intangibles, ¿ok? Para hacer la suma total de los activos. Luego vemos la división de los pasivos, que es el pasivo corriente, es decir, los pasivos de corto plazo. Vienen las cuentas por pagar, ingresos, depósitos pendientes de aplicar. Y luego viene el pasivo no corriente o bien el pasivo de largo plazo, que hemos visto también en la teoría que se llaman así pasivos de largo plazo. Por último, vemos la ecuación contable, ¿verdad? Que lo que hago yo es administrar los activos. Es importante que tomen en cuenta que en un estado financiero viene algo que se llaman notas, ¿ok? Notas a los estados financieros. Estas son aclaraciones. Por ejemplo, acá donde dice propiedad, planta y equipo neto, que viene un número 10, quiere decir que hay una nota o hay un detalle con el número 10 que me explica cómo están compuestos estos 980 millones. Ahí me va a ir a decir cuánto es propiedad, cuánto es terreno, cuánto es edificio, cuánto es mobiliario, cuánto es equipo, la depreciación inclusive. Entonces, estas notas me permiten a mí ampliar este detalle. Recordemos que los estados financieros son resúmenes, ¿ok? Son resúmenes de la información financiera contable de la empresa. Bueno, y al final, por lo general, traen las firmas del contador o las personas encargadas o responsables de la empresa. Vemos el segundo estado financiero, que en este caso le llaman estado de actividades, también se llama estado de resultados. Y luego vienen los ingresos, viene la clasificación de los ingresos, vienen los gastos de operación y vienen otros ingresos que son financieros, para finalizar con una utilidad final. Esta utilidad, como hemos visto, los 29 millones, perdón, los podemos ver acá consolidados en los activos. De alguna forma, ellos consolidan esto en los activos porque no tenemos patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a las notas, ¿ok? Nos vamos a las notas y en las notas nosotros vamos a ir a revisar en qué forma es que ellos revisan, analizan o consolidan esta información. El tercer estado financiero se llama estado de cambios en el patrimonio. Acá, ellos lo que hacen es colocar cuánto era lo que ellos tenían en el 2016, le suman o le restan los excedentes del periodo, ¿ok? O los acumulados, aplican lo mismo en cada uno de los años hasta llegar al saldo que tenemos al final, ¿ok? Esto de cambios de patrimonio, es decir,
el activo que ellos administran y este es el saldo que ellos tienen, ¿ok? El total de activo neto. Y vemos el siguiente estado financiero que se llama estado de flujo de efectivo, ¿ok? Alguna vez ustedes tal vez han escuchado el concepto flujo de caja. El flujo de caja es algo muy parecido a esto, pero el flujo de caja no es un estado financiero. El estado de flujo de efectivo, a diferencia de un flujo de caja que a veces lo piden los bancos para poder abrir una cuenta bancaria, em, o para poder hacer proyecciones, o inclusive se hace cuando uno analiza proyectos de inversión. El estado de flujo de efectivo a mí me permite ver las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades, perdón, y las actividades de financiamiento, ¿ok? Entonces, esta es la principal diferencia, en donde me dice a mí cómo es que se invirtió el efectivo o cómo se usó el efectivo. Entonces acá me habla de que en actividad de operación hubo activo acá que se involucró como las pérdidas en retiro de activos o la variación en estimación para el incobrables. Vemos las cuentas por cobrar, los ingresos, las cuentas por pagar. Luego las de inversión, que es adquisición de planta y equipo, programas de licencias, inversiones. Y luego vemos las de financiamiento, que son, en este caso, aumentos por fondo de subsidio. ¿Ok? Y vemos el total que se llama efectivo y equivalentes de efectivo para el periodo. ¿Ok? Si lo vemos acá, en diciembre de 2018 son 156 millones, debería poder calzarnos exactamente igual acá, 156 millones. ¿Ok? El siguiente punto se llama notas a los estados financieros, que era lo que estábamos viendo al inicio. Las notas a los estados financieros lo que me permiten a mí es aclarar, ¿ok? Es aclarar ¿de qué trata cada una de esas partidas financieras? No siempre hay que ponerle nota a todos los elementos del estado financiero, o sea, cada una de las líneas, pero a veces es necesario porque recordemos que la contabilidad permite generar información para toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, vamos a bajar un poco acá para ver números. Veamos, una nota es, vamos a ver los números, ¿ok? Vamos a ver aquí. La nota número 6, que hace referencia a las cuentas por cobrar. Es decir, estos totales que están acá deben ser exactamente los mismos que están en el estado financiero o en el balance de situación financiera. Entonces, acá la nota lo que me dice es, en el estado financiero yo puedo ver 56 millones, pero yo no puedo ver de qué está compuesto esos 56 millones. En la nota yo puedo ver que esos 56 millones se componen de 42 millones de cuentas por cobrar, 2.700.000 de cuentas por cobrar en capacitación, 11 millones en cuentas diversas y 125.000 en otro tipo de cuentas por cobrar. Entonces, vean que a mí me permite analizar de una forma más detallada cómo se componen estos elementos. Veamos acá el ejemplo de la propiedad plantea de equipo, la nota 10. Yo en mi estado financiero, yo voy a encontrar los saldos finales, ¿ok? Entonces, cuando yo veo los saldos finales, yo digo, bueno, ¿y esto cómo está compuesto? Entonces, la nota a mí me permite aclarar que el monto final de la propiedad planta y el equipo están compuestos por los terrenos, los edificios, el mobiliario, equipo de oficina, el equipo de cómputo, los vehículos y la maquinaria de equipo para gimnasio. Ellos tienen un gimnasio. Y luego vienen las depreciaciones, es decir, este es el costo bruto y esta es la depreciación acumulada, ¿ok? Vimos en algún momento de las clases que la depreciación acumulada es la distribución del costo a través del tiempo. Entonces, estos activos que costaron esto al inicial se han ido gastando, que el concepto contable correcto es depreciando, es decir, que se han ido depreciando en 980 millones, estos 1.350 millones. Entonces, el activo neto, perdón, se han ido depreciando en 370 millones, estos 1.350 millones. Quiere decir que mi activo neto son de 980 millones, que es lo que yo voy a ver reflejado en mi estado, en mi balance general o en mi estado de situación financiera.
Y acá los otros activos me explican qué es también cada uno de ellos. Vea que en algunos casos, por ejemplo, acá en el 2017 existía este Pixel e-learning, en el 2018 no. Probablemente es porque ya ese activo salió de la empresa, ya no se tienen libros, entonces se colocan cero. Pero vean lo que les explicaba de la comparabilidad, ¿ok? Que la comparabilidad lo que me permite a mí decir es, por ejemplo, adelanto impuesto de renta, este monto es exactamente igual, pero en este que se llama Promesif, ¿verdad? No, que no conocemos qué es, pero en este que se llama Promesif, en 2017 habían 432.000, pero en 2018 no tenemos nada, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo de un estado financiero de esta empresa que se llama Credomatic de Costa Rica, ¿ok? Creomatic de Costa Rica, bueno, Creomatic está compuesto por varias instituciones, varias empresas que todas juntas se llama como Bacreomatic, eh, Bacreomatic sí, y consolidan, de hecho no consolidan en Costa Rica, consolidan en otra empresa, en otro país, perdón, y ellos también emiten estados financieros. Ahora, muchas veces los estados financieros son emitidos con un propósito específico. Una empresa no emite estados financieros sin ningún propósito, porque de nada sirve un estado financiero si el estado financiero no se va a utilizar. En este caso, algunos bancos emiten estados financieros porque la SUGEF, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras, les pide información financiera por efectos regulatorios. Es decir, ellos deben cumplir una normativa que se llama normativa SUGEF, en donde ellos deben revelar información. Otro propósito es para efectos fiscales o tributarios. Las empresas emiten información financiera, inclusive auditada, para el fisco o para Hacienda, de forma tal que Hacienda puede revisar sus movimientos, ¿ok? Pero estos son fines fiscalizadores. Después están los fines de inversión, es decir, yo quiero emitir estados financieros para que la gente vea cómo estoy, vea qué bien que estoy, y venga un inversionista y diga, yo quiero invertir en ustedes o con ustedes, o que me compren bonos o que me compren acciones, o bien que yo ponga mi empresa en bolsa de valores para que inversionistas vayan y compren acciones. Y otro fin, que es como el fin inicial y de la razón de importancia, es para los dueños de la empresa que necesitan ver la situación real y actual del estado financiero. Estos estados financieros están hechos al 31 de marzo del 2018. La diferencia con los del Colegio de Contadores es que estos estaban al 31 de diciembre del 2018. Los estados financieros, como vimos en el periodo contable, eh, pueden ser elaborados en periodos intermedios o en periodos de cierre. Algunas empresas hacen cierres trimestrales o mensuales, inclusive por semestre o anuales. Entonces, en este caso, están presentando un estado financiero trimestral y vemos la misma dinámica. El nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, la fecha de cierre o la fecha de corte de estas cifras financieras. Inclusive vea que aquí me indican eh, que las cifras son en colones, ¿ok? Esto sí es muy importante. Hay empresas que trabajan en varias monedas, colones, en dólares, euros, soles, quetzales, pesos, ¿ok? Hay un montón de monedas, entonces hay empresas que tienen como mini empresas en muchos países y cuando consolidan, ellos eligen cuál es la moneda que van a utilizar para revelar su información financiera. Tienen que elegirlo porque hay digamos, hay una norma que me indica a mí cómo elegir la moneda en la que yo voy a revelar mis cifras financieras. No es que yo diga, bueno, me veo más bonito en colones, entonces voy a revelar en colones. No me gusta como me veo en soles, entonces voy a revelarlo en córdobas. ¿Ok? No se trata de eso, sino que yo debo considerar la moneda legal, la moneda en curso o la moneda de presentación. Esto según las normas internacionales de información financiera o las normas internacionales de contabilidad. Y acá vemos la misma dinámica que dividen activos, inclusive vean que ellos lo que me hacen es comparar el trimestre contra el año, es decir,
cómo estamos del 1 de enero al 31 de marzo versus 31 de diciembre del año anterior y hacen una comparación contra el año anterior, es decir, hacen una comparación interanual, comparan el mes contra el mes del año pasado. Entonces, vemos acá que tienen los activos, ellos les llaman un poco diferente, que se llaman disponibilidades, inversiones en instrumentos, cartera de créditos, cuentas por cobrar y bienes realizables, ¿ok? Y así, bueno, y luego vienen los otros activos. Vean que igual que el Colegio de Contadores Públicos, Credomatic suma todo lo que se llama propiedad, planta de equipo, en este caso se llama inmuebles, lo suma en una sola línea y coloca una nota donde probablemente vamos a ver el detalle de qué es lo que compone esta cifra. Luego viene el pasivo y el patrimonio. Ellos sí tienen patrimonio. ¿Por qué ellos tienen patrimonio? Porque ellos son una empresa que administra un capital que tiene dueños, ¿ok? Una empresa como el Colegio de Contadores Públicos no tiene dueños, ¿ok? Una institución como esa no tiene dueños, pero una empresa como Credomatic sí tiene dueños, ¿ok? Entonces revela capital. Entonces tenemos los pasivos, ellos ponen obligaciones con el público, entidades, provisiones y otros pasivos. Finalmente viene el patrimonio, que es el capital social, algunos aportes, reservas, resultados del año anterior o utilidades retenidas, ¿ok? Utilidades del periodo, para al final tener la ecuación contable, que la suma del pasivo más el patrimonio es igual que el del activo. Y esto que se llama cuentas de orden es un detalle de cuentas en donde yo no puedo tener en contabilidad algunas cosas, em, digamos, registradas o reveladas. Por ejemplo, si alguien me dice, alguien le dice al banco, yo quiero que ustedes me presten dinero, pero yo le voy a dejar en garantía mi casa y mi casa vale 20 millones de colones. Entonces, el banco no puede registrar en sus estados financieros esos 20 millones de colones de la casa de la persona a la que le prestaron dinero, porque esa casa no es del banco, pero esa casa tiene que estar registrada en algún lado, porque si ese cliente no paga, el banco tiene que adquirir ese bien, es decir, reclamarlo. Entonces, en estas cuentas de orden se registran ese tipo de cosas, que son partidas financieras que no pertenecen al estado financiero como tal. Y luego viene el estado de resultados integral. Vea que acá este es un poquito más grande que el del Colegio de Contadores Públicos. Vienen los ingresos financieros, vienen los gastos financieros y viene un resultado financiero. Luego viene ingresos de operación, gastos de operación y viene un resultado de operación. Luego viene un gasto administrativo para tener un resultado operativo antes de impuestos. ¿Ok? Luego se les aplican las deducciones o impuestos para tener una deducción, un resultado final, que en este caso son los 3.000 millones. ¿Ok? Luego vemos este otro que se llama estado de cambios en el patrimonio. Esta versión de estado de cambios en el patrimonio, lo que me permite a mí es revelar cuáles son los cambios por partida contable que yo estoy realizando. Entonces, es bastante diferente al del Colegio de Contadores Públicos. Está elaborado según las necesidades de la empresa, siempre y cuando revelen la información que es estrictamente necesaria para efectos de toma de decisiones. Acá me registra todos los cambios que se dan para poder obtener los saldos finales. ¿Ok? Luego viene el estado de flujos de efectivo, que es exactamente la misma dinámica. Vienen las actividades de operación, luego viene por acá las actividades de inversión y al final las actividades de financiamiento y viene el efectivo al final del año. Y ahora sí, la otra parte, lo que se llama notas a los estados financieros. En estas notas, el banco lo que hace es explicar
qué significa cada una de las cosas que tiene el estado financiero. Aquí explica las operaciones, la base con la que se presentan los estados financieros, cómo interpretan la moneda extranjera, regulaciones cambiarias, ¿ok? La medición, el reconocimiento, que esto es tema de normas contables, cómo consideran la cartera de crédito, inclusive la depreciación. Vea, ellos aquí describen la vida útil, es decir, cada vez que compran un edificio lo deprecian a 50 años, cada vez que compran un vehículo lo deprecian a 10 años, cada vez que compran equipo de cómputo a 5 años. ¿Ok? Entonces, la primera sección en las notas es algo que se llama políticas contables. Esas políticas contables son políticas de la empresa. La empresa dice, ok, yo voy a depreciar mis activos de la siguiente forma. Entonces, ellos revelan su política contable que se llama depreciación de los activos y aquí ponen la vida útil estimada. Y así con cada una de las cuentas contables. Veamos un ejemplo con números. Ok, vamos a ver. Bueno, inclusive ellos revelan algo que se llama riesgo operativo, el riesgo de mercado, el riesgo financiero, ¿ok? Que esto es meramente relacionado con la información de cartera. Luego viene por acá en cómo se compone el capital base, ¿ok? Viene aquí, por ejemplo, esta. La nota número 4 que se llama saldos y transacciones con partes relacionadas. Esto que está aquí, este final, es el que nosotros vamos a ver en el estado de resultados, de los primeros en los estados financieros, los primeros que vimos. Pero resulta que ellos lo que hacen es ampliar de qué se componen cada una de estas cifras, ¿ok? Para poder identificar, digamos, de manera más eficiente cuáles son las partidas que tienen como mayor disposición financiera, por decirlo así. Veamos acá. Las inversiones, ellos presentan este monto completo. Acá me dicen que del monto de los 9.000 millones, eh, de los 9.985, 9.846 son disponibles para la venta y productos por cobrar son 139 millones. ¿Ok? Veamos las cuentas por cobrar. Acá me dice que hay una facturación local por 32.000 millones, hay anticipos de proveedores por 586 millones y luego vienen otras cuentas por cobrar que son 3.000 millones. Y ellos ponen en sus estados financieros esta cifra final, pero así es como yo me puedo dar cuenta de que está compuesto. Veamos acá los inmuebles, el equipo. Ellos tienen acá la división, terrenos, edificios, mobiliario, equipo y vehículos. Entonces tienen el costo, es decir, cuánto valía el año pasado, si hubo adiciones, es decir, si se adquirió nuevo activo. Luego vienen los saldos, se les restan las depreciaciones o los gastos, los retiros también, para ver saldos finales. ¿Ok? Vea que ellos lo hacen hacia abajo y lo ponen en una tablita, lo ponen por todos, a diferencia del Colegio de Contadores Públicos que ponía como de manera horizontal cuál era el monto. Acá lo que ellos hacen es revelarme como el cuánto ingresó, cuánto salió en cada una de estas partidas. ¿Ok? Y acá vemos el mismo ejercicio de cómo se llega al saldo del 2017. Aquí vemos otros activos también, cuánto es cada uno de ellos, las obligaciones con entidades, el impuesto de la renta, cuál es corriente y cuál es diferido. Entonces, los estados financieros, muchachos y muchachas, los estados financieros, a mí me permiten dar muchísimo o me permiten conocer a detalle la información de la situación real, financiera y contable de la empresa. Em, el estado financiero, que se llama balance general, estado de resultados, no son suficientes para poder yo hacer un análisis completo de cómo está la empresa. Porque a mí me pueden decir que yo tengo cuentas por cobrar de 3 millones de dólares, pero si esas cuentas por cobrar están en incobrables, entonces mi situación real
de la empresa es que cuando ya están en incobrable, yo tengo que pasarlas a gasto o tengo que aplicarlas como pérdida. Depende de la política contable y la normativa local también, la normativa de cada empresa y de cada país. Em, entonces, resulta que yo nunca voy a llegar a obtener esos $3 millones, porque resulta que los $3 millones están en incobrables. Entonces, al estar en incobrables, yo nunca voy a obtener el dinero. De forma tal que la información que yo revelo en mis estados financieros tiene que ser sumamente detallada y debe ser confiable, debe ser real. Y esto, como explicaba al inicio, sirve para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la tarea? En la tarea vamos a buscar estados financieros como estos que encontramos acá. Vamos a hacer lectura de las instrucciones de la tarea. ¿Ok? Vamos a buscar primero 5 tipos de empresas que existen. Es decir, no vamos a ir a buscar, o sea, no vamos a colocar, por ejemplo, Dos Pinos, McDonald's, Coca-Cola. Eso no, o sea, no es lo que se está pidiendo, no son marcas. Ni tampoco me pongan Coca-Cola de Estados Unidos, Coca-Cola de Costa Rica, Coca-Cola de Colombia. No, sino tipos de empresas. Al inicio hablamos de que existían las empresas, al inicio de las clases, en el módulo 1, hablamos de las empresas de manufactura, las de comercio, las de servicio, las de producción, las agropecuarias, las financieras, existen un montón. ¿Ok? Entonces vamos a buscar 5, ustedes escogen cuáles y van a buscar las diferencias o situaciones específicas digamos, en el cuanto al tratamiento contable. Les voy a dar un ejemplo. Una diferencia entre el Colegio de Contadores Públicos, que es una empresa de servicios, una institución de servicios, y Bacreomatic, que también es de servicios, pero es una entidad financiera, es que el Colegio de Contadores Públicos lo que hace es revelar información sobre los fondos públicos que ellos administran. Y el banco lo que hace es revelar información sobre el tratamiento del efectivo, que realmente no todos de ellos, de cómo es que le dan el tratamiento del efectivo. Por ejemplo, en la cartera de crédito, ellos dicen, bueno, de toda la cartera de crédito, tanto la hemos otorgado en la parte agropecuaria, tanto la hemos otorgado en la parte comercial, de servicios, de personas, tarjetas de crédito. Porque resulta que el Colegio de Contadores Públicos no presta dinero, pero el banco sí. Entonces, esa es como una de las principales diferencias entre ellos. Y eso es lo que vamos a hacer en la tarea. Luego, vamos a buscar 2 empresas que tengan publicados sus estados financieros en Google. Estos que ustedes están viendo acá, que explicamos en esta tutoría, son estados financieros que están en Google. Como pueden ver, yo estoy acá buscándolos en Google y están completamente en línea. Ustedes los pueden descargar. Entonces, para la tarea, procuren buscar otros, no usen estos que ya vimos, ¿ok? No traten de no usarlos, pero tienen que buscarlos igual en Google y aparecen muchos. No necesariamente tienen que ser de Costa Rica, pueden ser de otros países. Y buscar las diferencias en el tratamiento contable, como por ejemplo que aquí describen todo el patrimonio y aquí no. ¿Okay? Entonces ustedes van a ir a explicar que en una empresa se revela el patrimonio porque tiene dueños y en otra empresa no, porque es una empresa con fines públicos que responden a una ley. Luego, después de eso, bueno, vamos a hacer el análisis únicamente con los 2 primeros estados financieros, el balance general de situación y el estado de resultados, solamente con esos 2. Y como les pongo acá, no marquen las diferencias, digamos, no es como que digan, bueno, es que en uno le llaman disponibilidades y en otro le llaman efectivo equivalentes de efectivo. No, sino que van a decir, ah, bueno, se llaman disponibilidades porque ellos prestan dinero y en el otro se llaman efectivo y equivalentes de efectivo porque ellos reciben dinero de sus socios. ¿Ok? Eso sí es lo que pueden decir de diferencias. Van a hacer estas diferencias, las van a colocar en un PowerPoint, van a crear una presentación de PowerPoint y luego van a crear una cuenta en esta plataforma que se llama Novio. Es una cuenta donde ustedes pueden subir sus presentaciones de manera gratuita. Esta plataforma no es YouTube, ¿ok? Entonces no van a subir un video, más bien ustedes con esto lo van a crear
y ustedes tienen que exponer esto que encontraron en los puntos 1, 2 y 4. ¿Ok? Van a exponerlo. El video no puede superar 7 minutos, pueden durar 3, 4, 5 minutos. Y ustedes van a explicar diapositiva por diapositiva. La plataforma Canovio les va a permitir grabar el video y el audio por cada una de las diapositivas. Al final, ustedes lo que hacen es compartir el link a este foro. Se evaluará expresión corporal, tono de voz, dominio del tema, del lenguaje, vocabulario técnico. Entonces, tengan en cuenta de que no es grabarle un audio a una diapositiva, sino que es grabarse ustedes utilizando la plataforma Canovio, grabarse ustedes explicando la presentación que hicieron. Es decir, esta es la exposición del proyecto final. Y tienen tiempo hasta el domingo 8 de marzo. Realmente lo que vamos a hacer es ampliarlo un poco más, le vamos a dar un par de días más para que ustedes puedan trabajar con calma y recuerden utilizar el foro de dudas. Esta presentación, como pueden ver, es un poquitico bastante el análisis que tenemos que hacer y tiene un valor de un 25% de la nota final del curso. Si alguno tiene dudas, veo acá que en el chat no han puesto nada de dudas, entonces los invito a utilizar el foro de dudas para evacuar cualquier consulta que tengan respecto a este tema y cualquier consulta, estamos a la orden. Muchas gracias